Para este tutorial 5 lo que vamos a hacer es escribir el algoritmo y diagrama de flujo para resolver el siguiente problema en el cual tenemos que obtener la desviación estándar muestral de un conjunto de datos que introduce el usuario. Tenemos la fórmula para la desviación estándar muestral y esta es la raíz cuadrada de 1 entre n-1 por la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de xi, que son los datos introducidos por el usuario, menos x media, o sea, la media que se obtiene de los datos introducidos por el usuario, y esta es elevada al cuadrado. Este es el algoritmo para el tutorial 5. Vienen los 11 pasos descritos en texto. No lo voy a platicar completamente. Ustedes pueden pausar el video y leer los pasos a seguir. Solamente les voy a decir que están los 11 pasos especificados hasta el inicio, el fin. Y lo que se va a hacer es pedirle al usuario que escriba el número de valores que va a introducir. Luego se va a crear un ciclo para estar almacenando los valores en un arreglo. Es un arreglo unidimensional. Luego, una vez que termine, se hace la suma de estos valores para obtener el promedio y luego con esto se hace el cálculo de la desviación estándar muestral. Es una desviación estándar muestral porque los datos son una muestra. Cuando tenemos una desviación estándar tradicional, sigma, quiere decir que los datos son de la población, ¿sí? Pero en este caso, como es muestral, tenemos que utilizar dentro de la ecuación de cálculo un n-1, ¿sí? Si nosotros solamente tuviéramos o la desviación estándar fuera de la poblacional, tendríamos que usar nada más n. Ok, vamos a continuar haciendo el algoritmo del problema del tutorial 5, que es el cálculo de la desviación estándar. ¿Sí? Pero ahora vamos a utilizar el PCInt. Entonces, vamos a ponerle un título al algoritmo, le vamos a poner desviación y vamos a guardar el archivo. El archivo se llama with PCInt. Guardar. Ok. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es pedirle al usuario que escriba el número de datos que quiere llenar. Le vamos a poner escribir, entre comillas, cantidad de datos, y cierro comillas y vamos a leer la variable, y esta variable la voy a llamar como QTI, cantidad. Una vez que ya tenemos la cantidad, vamos a generar una matriz para un arreglo, para almacenar los datos que va a estar escribiendo el usuario, ¿sí? Entonces, en PCInt exclusivamente vamos a utilizar la instrucción dimensión, y este va a ser la variable que va a recibir los datos.
Vamos a llamar la variable X y la cantidad de datos que vamos a guardar es el número de datos que va a ingresar el usuario. Ok, ya tenemos la variable arreglo de X. Ahora vamos a empezar a almacenar los datos del usuario que va a escribir el usuario. Para almacenar los datos en el arreglo tenemos que crear una estructura repetitiva. Vamos a usar el mientras, ¿sí? Y también debemos de inicializar una variable que va a ser el contador. Esta variable la voy a conocer como i. Entonces i va a ser igual a 1. Vamos a empezar a contarlo, ¿sí? Y aquí mientras i sea menor o igual a QTI, al número de datos, vamos a comenzar a hacer las instrucciones. Lo primero que tenemos que hacer es escribir información al usuario para que sepa qué es lo que vamos a hacer. Y en este caso vamos a escribir valor de X. Vamos a poner un signo de un paréntesis cuadrado, coma, y coma, abrimos comillas, cerramos el paréntesis cuadrado y esto va a ser igual a, y cerramos comillas, punto y coma. Y vamos a leer el dato que nos escriba el usuario. Y en este caso vamos a leer X y. Entonces lo que escriba el usuario se va a asignar a X con el arreglo y. Vamos, una vez que ya hicimos esto, vamos a incrementar el valor de i para poder llegar a salirnos de la ecuación, ¿sí? Y también vamos a inicializar un acumulador y este acumulador es el que me va a servir para hacer el promedio. El acumulador es el 0 y en este caso el acumulador va a ser igual a el acumulador más X, el valor que vaya introduciendo el usuario, ¿sí? Bueno, ya tenemos el ciclo para resolver, para almacenar todas las variables que nos dé el usuario, ¿sí? Entonces lo que sigue es hacer el promedio. El promedio va a ser igual a el acumulador, o sea, lo que se acumuló de números entre el número de datos que introdujo el usuario. Ya tenemos el promedio. Ahora vamos a empezar a hacer el cálculo de la fórmula. Ya tenemos los datos acumulados y ahora vamos a usar la fórmula, pero para poder utilizar la fórmula tiene una sumatoria de una diferencia, ¿sí? De la diferencia entre X y el promedio o X media, ¿sí? Entonces, como es una sumatoria, tenemos que volver a hacer un ciclo,